le va, doña Rosa? ¿Don Paco, bien? Me sorprendió viendo la portada del libro. Se llama Mirada de gato. Me sorprendió. El título me atrapó. Me comentaron que es una novela histórica y romántica, o romántica en el escenario de la historia, como usted lo quiera llamar. Pero es buena, ¿eh? Me dieron muy buenos antecedentes. Me comentaron tanto de este libro, Mirada de gato, que yo le pedí a Soledad Sánchez, que es nuestra productora, que se ponga en contacto con la escritora, con la autora de esta novela. Y ella se llama Verónica Martínez Amat. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien. ¿Qué cosa que tengo yo así de entrada? Vero, si tú no me diste confianza para que yo te trate. No, pero me puedes llamar como quieras. Pues tú me puedes llamarte bien, entonces. Perfecto. Como retribución. Perfecto. Verónica, Mirada de gato. Mirada de gato. ¿Cómo nace esta obra? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo nace la obra? ¿Cómo nace? Pues esta en concreto se puso la editorial Gran Nexo en contacto conmigo y me pidió si quería escribir una novela para incluirla dentro de una colección de novelas románticas que iban a sacar. Y bueno, les dije que sí y bueno, decidí que la iba a hacer histórica porque es la rama de las novelas que más me gusta. Y elegí la figura del almogávar. ¿Sabes lo que son los almogávares? Ayúdame. Los almogávares eran unos guerreros que utilizaba Jaime I como vanguardia de su ejército, más que nada por la fiereza y rapidez que tenían en batalla. Los almogávares estaban acostumbrados a vivir sin techo, vivían en los montes, o sea que físicamente estaban muy acostumbrados a la vida dura. Y aparte de eso luchaban sin armadura, sin escudo, que era lo usual en la época. Se basaban más que nada en su rapidez. Usaban una lanza corta y un cuchillo y con eso era suficiente. Golpeaban las armas entre sí y al grito de desperta, ferro, desperta, al chocar las armas saltaban chispas y digamos que era una forma de atemorizar al enemigo. ¿Eran los guerreros de Jaime I? Jaime I. Sí. Una especie de... Perdóname, yo no le digas a nadie, yo suspendí en historia, ¿no? Entonces, por eso aprovecho, y yo cuando puedo aprender, aprendo, ¿no? Sí. Y le pregunto a la gente que sabe. Era una especie de los samuráis de Jaime I. Sí, si lo quieres llamar así. Déjame que lo lleve a las películas así. O sea, sí. Eran de los buenos. Y guerreros destacados, digamos. Sí, los utilizaba eso como vanguardia del ejército. ¿Y se llamaban? Almogávares. Almogávares. Mira tú, no había escuchado nunca el nombre. Almogávares. Pues los elegí precisamente porque se había escrito sobre ellos, pero en este tipo de novelas no se habían utilizado guerreros medievales, Highlanders de Escocia, sí. Pero precisamente este tipo de guerreros no se habían escrito nunca en este tipo de novelas. ¿Y tú lo cogiste? Sí. ¿Y el protagonista de la novela romántica es un guerrero de estos? Sí, exacto. Ajá. No me cuentes más. No. Ya me pusiste, ya me hiciste el tráiler del libro. Pero me llama una cosa la atención. Me dijiste, la editorial se puso en contacto conmigo. No es común, no es normal. No es lo normal. Eres una bendita de Dios. Bueno, la verdad es que me sorprendí cuando se pusieron en contacto conmigo. Pero se ve que, bueno, como ahora están las redes sociales y tal, pues se ve que por ahí, por esa vía, pues eligieron a un grupo de unas 20 autoras y autores también, algún hombre había, para sacar la colección de novelas. Bien. David, que es nuestro director, si te viene bien, David, con mi cámara, este es el libro. ¿Se ve bien? Sí, ahí lo tengo. Mirada de gato. Doña Rosa y don Paco, cuando vayan a la librería, ¿cómo lo tienen que pedir? Mirada de gato, de editorial. Gran Nexo. Gran Nexo. Gran Nexo. Mirada de gato. Me gusta la portada. La portada, sí. Parece la portada de una película. Sí, la verdad es que la portada, cuando me la enviaron, me gustó mucho por el impacto que tiene
digamos, la figura que sale. Y la mirada, del guerrero. ¿Qué es una mirada de gato? Bueno, pues eso en principio no lo quería contar porque... ¿Tiene que ver con el libro? Tiene que ver con la novela. No, por favor. Es una especie de sorpresa. David, borra todo esto, borra. No hice nunca esa pregunta. Claro, se pone en contacto contigo la editorial, sí, porque tú ya habías escrito otras novelas. Sí, había escrito otras yo tengo aquí algunas, no sé si este es el orden. Sí. Creo que esta es la última. Esta es la última. Que es la tercera. La tercera. La segunda es El secreto de Loarre. Ajá. A ver si lo ponemos bien ahí. Perfecto. ¿Y esta novela? Perdón, ¿es una novela? Sí. Sí. Esa novela la escribí a raíz de un concurso literario que organizaron en Loarre junto con la Diputación de Huesca. Y la novela tenía que estar ambientada en el castillo de Loarre, que no sé si lo conoces, sí. Lo has visto en películas como El Reino de los Cielos. Esa sí ahí sí, ¿ves? Ahí me tienes que sacar el aplauso anterior y aprobado. La verdad es que es una fortaleza muy chula, que está muy bien conservada. Es una de las mejores del románico conservadas en toda Europa. Y bueno, a raíz vi el concurso y a mí yo que tengo pasión por los castillos y me llamó mucho la atención y decidí escribir la novela y gané el concurso. Entonces por eso se ha publicado. Bien. Y creo que tu debut, El primogénito, sí, es este libro. Ese. El paso de los españoles. Si lo tengo ahí. Ustedes van a ver que yo siempre giro la cabeza porque me fijo en el monitor para ver si no tiene brillo. Y creo que ahí está bien. El paso, a ver, saco los deditos, ahí está. El paso de los españoles. ¿Y esto del paso de los españoles, Verónica? Vale. ¿Tu primer hijo? Mi primer hijo. Hay un lugar en Escocia que se llama así, el Paso de los Españoles. Entonces yo en un viaje que hice a Escocia, era un viaje organizado, bajamos en autobús desde el lago Ness, el del monstruo, hasta el castillo de la Portada, y allí el guía nos explicó que habían habido tropas españolas en el siglo XVIII, allí en esa zona, y que había un lugar que se llamaba el Paso de los Españoles. Cuando volví a España, pues me llamó mucho la atención el hecho, no había oído nunca hablar sobre ello, y decidí investigar. La verdad es que es un hecho histórico poco conocido. Felipe V, bajo el auspicio del cardenal Alberoni, envió tropas españolas a Escocia, digamos que para aliarse con los clanes escoceses y desde allí invadir Inglaterra, con los que estaban un poco enfadados tras el Tratado de Utrecht. Entonces, pues eso, no había conocido ese hecho histórico nunca y me llamó mucho la atención y decidí escribir sobre ello. Bien. Pero tú me dijiste que El paso de los españoles, voy a tu primer libro, El paso de los españoles nace de un viaje que tú haces a Escocia. Sí. ¿Ese viaje lo hizo Verónica o lo hizo la escritora? Lo hizo Verónica. ¿Y ahí decidiste ser escritora? No. ¿O ya yo escribías algo? Más o menos desde los 15 años aproximadamente. Lo único que en novelas nunca me había metido, había hecho poesía, había hecho relatos, pero lo que es en novela, pues decidí, a raíz de conocer ese hecho histórico, decidí empezar a escribir novelas. ¿Y cuándo cogiste la pluma? ¿Cuándo comenzaste a escribir? Yo digo la pluma para darle un toque histórico como el tuyo, ¿no? Ahora es todo ordenador. ¿Pero te refieres a los libros? A los libros. No. ¿Cuándo cogiste la pluma? ¿Cuándo decidiste voy a ser escritora? Pues la verdad es que desde niña me ha encantado leer, imaginar historias y bueno, plasmarlas en el papel. Ya te digo, sobre los 15 años ya fue cuando empecé más o menos a tomármelo un poquito más en serio y a escribir relatos, presentarlos a concursos, para ver cómo iba la cosa. Y siempre había tenido en mente escribir novelas. Lo que pasa que yo creo que se necesita un poco de madurez en la vida para ponerse a escribir una novela y que vaya bien todo. Bien. Porque tu familia no hay escritores. No. No.
Tengo entendido que tu padre Bueno, es matemático. Sí, bueno, pero también en mi familia leen mucho, también han escrito alguna cosita, pero Sí, para ellos, no me mi digas padre que- escribe artículos en los periódicos y No me digas. sí. ¿En qué periódico? Bueno, pues en el Carrer, Información. Ajá, míralo tú, Mm. míralo tú, papá. Muy bien. ¿Y de qué escribe? Pues de todo un poco, de A mí política. me causa gracia porque yo le pregunto a Verónica y Verónica viene hacia adelante donde está papá, que nos está acompañando. De política, De política escribe. más que nada. ¿Y Sí. cómo se llama tu padre? Juan Manuel Martínez. Juan Manuel Martínez. Lo voy a tener en cuenta para leerlo Sí. a don Juan Manuel. ¿Y mamá? Mi madre, ¿qué? ¿A qué se dedica? Es ama de casa. Ama de casa. Pero bueno, también le ha gustado mucho leer. ¿Y también le gusta leer? Sí, siempre han tenido inquietudes culturales y todo eso. ¿Cómo se llama mamá? Herminia Amat. ¿Es cierto que los padres son los mayores críticos que tenemos? Sí, porque hay confianza para decirte las cosas claras cuando les gusta, cuando no les gusta. ¿Y quién es más crítico, mamá o papá? Yo creo que los dos tienen su parte. ¿Y qué te dijo papá del último libro, de Mirada de Gato? Pues ese no lo ha leído. Ese no lo ha leído aún. No ha tenido tiempo por el trabajo y tal. Ajá. Pero los otros dos sí que le han gustado. Sobre todo el primero yo creo que le ha gustado O bastante. sea que tú, con 15 años, ya tenías esa tendencia a escribir. Me imagino que en esos momentos, en la edad, es una película que yo me hago, capaz que estoy equivocado. Me imagino cosas del amor. Sí, bueno, una forma... Empecé con poesía por eso, Claro. a los 15 años. Fue una forma de desahogo, de, Ajá. ya sabes, esas edades, todas las cosas donde que el le corazón pasan a hace uno. tucu, tucu, tucu. Sí. Sí. Ajá. Ya. Y escribía sobre el amor. Tampoco mucho, era más, ¿cómo lo diríamos? Más reflexiones sobre la vida y sobre... Bien, Sí, Bien. más que sobre el amor. bien. Y sigues escribiendo, y haces relatos, y participas en concursos. Sí, alguno que otro. Ajá. Ujú. Y hasta que llegue el viaje a Escocia. Hasta que llegó el viaje a Escocia. ¿Y cuándo relacionamos la escritora eligiendo como escenario lo histórico? Porque veo el paso de los españoles tiene que ver con historia. Sí, El secreto de Loarre también. tiene que ver con historia. También. Y Mirada de Gato, con tu permiso me voy a Sí. quedar con tu último libro, y Mirada de Gato Ujú. tiene que ver con historia. Sí. ¿Por qué te gusta escribir en ese escenario, en lo histórico? Porque me apasiona la historia. Hasta hace poquito he sido totalmente autodidacta. Cualquier hecho histórico que conocía, me gustaba investigarlo. Y ahora sí que estoy estudiando para ampliar un poco los horizontes. Estás estudiando historia. El máster en investigación histórica. El máster de investigación. Ujú. Porque me imagino que cuando tú decides el escenario en el que se va a desarrollar la novela que vas a escribir, tiene que haber mucho material de investigación. Sí, ¿verdad? la verdad es que sí. Y más en la primera novela, por ejemplo, me resultó muy difícil encontrar aquí en España cosas relacionadas, documentos y toda clase de bibliografía relacionada con el hecho histórico. Me tocó recurrir a los clanes escoceses que aún hay, a los que participaron. Sobre el paso de los Sí, españoles. a los que participaron sus ancestros en esa batalla, para poder encontrar un poco más de documentación sobre el tema. Ujú. ¿Tú eres de Petrer. Petrer? ¿Y en Petrer qué te dicen? ¿Tienes amigos? ¿Hay un club de lectores que se reúnen contigo cuando te hacen entrevistas? Bueno, lo que tenemos entre Petrel y Elda, tenemos una plataforma cultural que es Octubre Negro, que cada 6 meses hacemos una quincena de actividades culturales relacionadas con la literatura, y a raíz de esta plataforma organizamos una asociación de escritores que se llama Gramática Parda, y entonces pues nos reunimos periódicamente y bueno, intentamos hacer cositas. ¿Cómo se llama la plataforma? Gramática Parda. ¿Gramática? Asociación de Escritores Gramática Parda. ¿Y cómo nace? A raíz de la quincena cultural, las quincenas culturales que hacíamos de Octubre Negro, bueno, son quincenas, te explico un poquito, que cada 6 meses se hacen en torno a un tema en concreto. Ha habido sobre la literatura medieval,
sobre la gastronomía relacionada con la literatura, sobre la influencia de Oriente en la literatura occidental, etc. Y esos 15 días pues organizamos una serie de actividades, tanto charlas como presentaciones de libros, como salir en libros en la calle, que se ponen stands de asociaciones y relacionadas con la literatura. Y bueno, a raíz de ahí, en una de las presentaciones que tuvimos, se nos ocurrió el montar una asociación de escritores, pues para intentar un poquito ayudarnos entre nosotros, porque no es fácil hoy en día el publicar, el darse a conocer, y más o menos eso. A mí me sorprendiste, Verónica. Me sorprendiste cuando me dijiste, me llamaron de una editorial para que escriba una novela. Porque tengo la suerte de conocer a mucha gente que el escribir es una pasión, y tienen obras y muy buenas, pero nadie se las publica. Es que hoy en día es muy difícil, porque las editoriales grandes, digamos que tiran a caballo ganador. Sí. No hay apuesta para la gente. Escritores nobles. Y bueno, hoy en día o tienes que moverte tú buscando la editorial, o lo que se hace mucho ahora es la autopublicación en las plataformas de Amazon, etcétera. Pero el hecho de que te haya llamado una editorial para pedirte una obra, está hablando muy bien de ti. Eso no te lo regala nadie. No. Eso habla muy bien de ti. Bueno, pues... ¿Estás conforme? Sí, claro que estoy conforme. ¿Estás donde querías estar? Bueno, siempre se intenta aspirar a más. ¿Y a qué aspiras? Bueno, aspiro a dar a conocer. Yo creo que todo escritor lo que quiere es que lo lean. La mayor cantidad de gente posible, que lo lean, que su obra sea leída por mucha gente, y bueno, en ello estamos. ¿Hay algún mensaje en especial que tú quieras dar en cada una de tus obras? O permíteme que voy a recordar, El paso de los españoles no tiene nada que ver con El secreto de Loarre, y El secreto de Loarre no tiene nada que ver con Mirada de gato. Son cada una diferente. Bueno, que mis novelas, bueno, aparte del contexto histórico y de la historia de amor, suelen tener siempre pues una rama de intriga, de misterio. No sé, El secreto de Loarre, por ejemplo, es la trama principal es la búsqueda de un misterio oculto entre los muros del castillo de Loarre. Y yo creo, por lo que me han dicho la gente, suelen ser bastante amenos de leer. Ya es que cada uno... ¿Pero qué quieres transmitir con tu novela? O sea, te pones un objetivo. Mirada de gato va a apuntar allá, a ese punto. ¿Te pones un objetivo? Yo transmito lo que yo creo que transmito, mi pasión por la historia. Y por hechos históricos que son poco conocidos, o de los que se ha escrito poco y que no han llegado a la mayoría de gente. Si yo leo una novela tuya, que la voy a leer, Mirada de gato, la voy a leer, me voy a entretener, voy a leer una historia, una novela romántica, y al mismo tiempo voy a aprender historia. Sí, yo creo que sí. Hombre, siempre te tomas, cuando escribes siempre te tomas alguna licencia histórica, pero yo las indico al final, las que me he tomado. Pero sí que intento ser lo más minuciosa posible en el hecho histórico en sí. Pero me llevas, me trasladas, me pones en el escenario, me lo pintas. Sí. O lo intento. Yo admiro. Tú sabes que mucha gente me dice, creo que alguna vez lo comenté, me dice, Teddy, tú que eres periodista, ¿por qué no escribes sobre esto? Y a mí me cuesta mucho escribir. ¿Sabes por qué? Porque soy periodista de radio y de televisión. Y yo admiro mucho a las personas que escriben, porque cuando yo cojo la pluma o me siento delante del ordenador, me cuesta ponerle tonos a las palabras. Y como periodista de radio y de televisión, me acostumbré a comunicar mucho con tonos. O sea, entonces me siento torpe, me siento muy torpe. Y tengo una gran admiración por la persona que sabe escribir. Además, ustedes con palabras me pintan un paisaje y me meten en ese cuadro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Dame un truquito, ayúdame a ser menos torpe, por favor. Yo creo que es trabajo y concentración solo
solo en eso. Yo, por ejemplo, mi forma de escribir, yo antes de ponerme delante del ordenador para escribirla, yo la tengo toda en la cabeza, de principio a fin. Ya he investigado toda la documentación y ya he puesto la trama de ficción dentro del hecho histórico. Lo tengo todo, ya te digo, de principio a fin en la cabeza. Y con esta última, por ejemplo, me sentaba delante del ordenador a las 3 de la tarde y hasta las 10, las 11 de la noche, no me paraba media horita para cenar, y todos los días, de lunes a domingo, hasta que la terminé. ¿Eres ordenada? Sí. ¿Ya de tal hora a tal hora? ¿O eso es cuestión de inspiración? No, yo como lo tengo todo en la cabeza, cuando me pongo quiero estar todos los días, y cuando me voy a la cama estoy dándole vueltas para ver lo que voy a escribir al día siguiente, luego repaso lo del día anterior para continuar. ¿Te pasa lo que a muchos actores? Tú sabes, ahora con el Festival de Cine en Alicante hace poquito, tuve la suerte de dialogar con actores y con actrices, ¿no? Y hablábamos de la composición de los personajes. Ellos me decían que durmiendo muchas veces se soñaban ellos mismos armando el personaje. y me levantó, cuando sonaba el despertador yo ya tenía el problema resuelto de qué es lo que tenía que hacer. ¿Escribiste, entre comillas, soñando? Soñando no, pero antes de dormirme sí que, como me cuesta un poquito dormirme, antes de dormirme sí que le doy muchas vueltas y repaso lo que he escrito el día anterior, lo que voy a escribir al día siguiente. Y a veces alguna cosa que se me ocurre nueva. Pero es que yo tengo muchos defectos, pero uno de ellos es la curiosidad. Por eso soy periodista, soy muy curioso. ¿Nunca te pasó que estabas escribiendo y tenías claro lo que iba a ser un personaje? Y qué sé yo, este personaje va a decir tal cosa. Y cuando ibas escribiendo la novela dijiste, es que ahora no lo puede decir, tiene que decir otra. Sí, claro. ¿Te pasó? Sí que te suele ocurrir eso. ¿Y eso no te trastoca un poco? Sí, pero bueno, luego siempre o luego puedes retomar más adelante lo que querías plasmar, o lo dejar de lado por una cosa nueva que consideras que es mejor. Y profundizo más la pregunta. Cambiando, pero es que esto no, y como se vienen dando las cosas, ¿y cambiaste el final? ¿Que tenías pensado en un principio? No. Normalmente lo tengo todo. Termina como... Ya te digo que lo tengo yo todo organizado. Termina como tenía que terminar. Sí, puedo darle algún giro antes de terminar, pero normalmente el final siempre lo tengo pensado de antemano. Tú sabes que en este programa te puedes expresar con total libertad, ¿no? Trabajamos sin guión, estamos tomando un café. Sí. Acá no hay nada. Es una conversación entre amigos. Pero voy a ser tirano. Sí. Te prohíbo que me hables del libro, porque lo quiero leer. O sea, está terminantemente prohibido hablar del libro. Doña Rosa, Mirada de gato. No va a decir absolutamente, hay que leerlo. Mirada de gato, de Verónica Martínez Amat. Verónica, dime 4 personajes claves de tu Mirada de gato. El guerrero. El guerrero, Gonzalo de Tella. Gonzalo de Tella. Aragonés. Bien. La protagonista femenina. Sí. Blanca. Ajá. Es una mozárabe. Los mozárabes eran los cristianos sometidos al Islam, como la acción transcurre en Valencia cuando Jaime I fue a conquistarla para los reinos cristianos. Valencia estaba dirigida por los árabes, y había cristianos que vivían dentro de digamos, de la sociedad árabe, pero conservando su religión. Eso eran los mozárabes. Bien. Luego tenemos al personaje secundario, del que por cierto me están pidiendo que escriba una novela. El secundario, que es un compañero almogávar también de Gonzalo de Tella. Es otro guerrero. Sí. ¿Qué se llama? Se llama Yago y esta vez es gallego. Ajá. Y tenemos a Ibrahim, que es un niño árabe que vive con Blanca y con su padre, que son panaderos en la alquería de Ruzafa, a los extramuros de Valencia. Es que me lo complicaste un poquito porque me dijiste 4 personajes y de los 4, 3 son masculinos. Sí. Y yo apuntaba, si esto se hace película, ¿qué protagonista te representa más?
¿Qué papel te gustaría hacer a ti? A mí. Tienes un poquito Verónica Martínez Amat en la novela, Bueno. de tus personajes. Sin ponerse colorada, ¿eh? Pues tendría que ser la protagonista porque hay un personaje femenino que sale muy poquito, aparte de la protagonista. O sea que no quedaría, el personaje femenino no quedaría otro, que no fuera la protagonista. La protagonista. Sí. Ahora en serio, ¿te ves como la protagonista? ¿Tiene muchas cosas de ti? No, no muchas cosas de mí. No. No, porque yo creo que es todo lo contrario a mí. Yo suelo pensar antes de hablar y ella es todo lo contrario. Si siempre escribes novelas románticas, ¿es una mala deducción de este periodista decir o preguntarte si eres una mujer romántica? Un poquito, tampoco una exageración. Pero sí que es verdad que el amor es lo que mueve el mundo, aparte del dinero, que es lo que dicen. Pero bueno, creo que mis novelas, como ya te he dicho, tienen más históricas que románticas, pero yo creo que la parte romántica es una parte importante. La próxima novela que estoy haciendo, bueno, la tengo medio hecha, pero quiero ampliarla un poquito y cambiarle algunas cosas. No es histórica, es la primera vez que he escrito que no es histórica. Sí. Sí que tiene una historia de amor, pero no ese es el tema principal. No sé. ¿Todas tus novelas tienen final feliz? Sí, de momento sí. Las que he hecho hasta ahora sí. ¿La vida siempre tiene final feliz? No, no siempre. No, por desgracia. Y bueno, yo lo que intento en mis novelas también es poner en relieve valores que yo creo que hoy en día se están perdiendo, como es el honor, el dar tu palabra y cumplirla, la lealtad, que por desgracia se está perdiendo. Y creo que eso, que se pierda eso, pues es bastante grave. A Verónica Martínez, esta guapa mujer de Petrel, escritora ella, que le gusta la historia, según tú, romántica pero no mucho, romántica pero no mucho. Si podrías elegir un tiempo para vivir, ¿cuál sería? Bueno, a mí me gustaría verlos todos, pero sí que me llama mucho la atención el siglo XVIII y la Edad Media también, por el tema de vivir en un castillo, que me encantan. ¿Te encantan los castillos? Sí, me gustan mucho. Y mira, de malo que soy, te traslado una pregunta que me hicieron hace poquito. Personajes históricos, no vale familiares, ni personajes históricos. Si tú, aparte de escritora, serías periodista. Si sería periodista. Y le tendrías que hacer una entrevista a un personaje histórico, ¿a quién se la harías? Pues pienso un poquito. Me gusta mucho el personaje de Pancho Villa. Me llama mucho la atención. Por ejemplo, me tiraste los castillos. Me llama mucho la atención. Ajá. Y también el príncipe negro, Eduardo el príncipe negro, que fue el sucesor de Eduardo III, pero que no llegó a reinar porque murió joven. También me llama mucho, participó en la Guerra de los 100 años, también me llama mucho la atención. No sé, los personajes medievales, algunos reyes, sí. Sí. Pero nos están mirando doña Rosa y don Paco. ¿Por qué tienen que leer este libro? ¿Por qué tienen que leerlo? Yo creo que aparte de aprender a lo mejor sobre cosas que desconocían, un poquito, yo creo que son historias entretenidas, amenas de leer, y
siempre los valores que te he comentado, como la lealtad y el honor, están muy puestos de relieve y no sé, yo creo que les puede gustar por todo eso. ¿Has escrito el libro que querías? Sí, sí. ¿Estás contenta, orgullosa de este libro? Sí, Sí. sí. Vero, gracias. Gracias a ti, Teddy. Doña Rosa, don Paco, mirada de gato. Mirada de gato. Verónica Martínez Amat. Es nuestra, es de la provincia de Alicante, es de la Comunidad Valenciana, es de Petrer. Dice que le gusta la historia, aunque está preparando ya una novela que la tiene casi terminada, donde cambia de escenario. Pero ahora hay que leer esto. Mirada de gato. Tenemos que apoyar a nuestros escritores. Tenemos que apoyar a nuestra gente. Nuestra gente tiene muchas cosas para decir. Y creo que ya es hora de que comencemos a escucharlos. En este caso, a leerlos. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.